Capítulo 5. Encuentro con orgullo. Desde el principio, el ascenso a las montañas demostró ser muy empinado. Nada de lo que Miedosa se había imaginado. Pensó que no sería capaz de soportarlo. Y así, no pasó mucho tiempo antes de que se viera obligada a buscar la ayuda de sus compañeras. ¿Recuerdan que no quería ni siquiera tomar sus manos? Cada vez que tomaba de la mano a Pena o de Congoja, experimentaba una sensación de dolor. Pero cuando se aferraba a las manos de ellas, también sentía una asombrosa fortaleza y parecía que empezaba a ser capaz de salir adelante por sí misma y subir a los lugares que consideraba tan difíciles de alcanzar. El pastor tenía razón. Sin la ayuda de ellas dos, era imposible subir a los lugares altos. Además, no pasó mucho tiempo antes de que empezara a comprender que necesitaba mucho la ayuda, pues lo difícil no era solo lo empinado del ascenso, sus defectos físicos y su debilidad también lo eran. Para su sorpresa y angustia, descubrió que habían enemigos que enfrentar en el camino, que de seguro querían hacerla regresar otra vez al Valle de la Humillación. Mientras tanto, en el Valle de la Humillación, todos los temerosos estaban enfurecidos y tan enojados de que Miedosa había podido huir para encaminarse con el pastor a los lugares altos. Ellos pensaban que Miedosa no solo era fea, lisiada y miserable. Para ellos Miedosa era poca cosa. No les importaba nada de ella. Pero sin embargo, tenían tanta envidia y creían intolerable la idea de la partida de Miedosa. Solo pensar en la decisión de que esa poca cosa iba a vivir en los lugares altos, en el palacio y al servicio del gran rey, les enfurecía más y más. Decían, ¿quién era Miedosa para subir a los lugares altos, mientras que ellos trabajaban tan duro y tan amargados en el Valle de la Humillación? No se trataba de que ellos deseaban ir a los lugares altos, pues no entendían la grandeza de ese lugar. Lo que pasaba era que para ellos era intolerable saber que alguien de los temerosos pudiera salir. Dejar de ser temeroso y cambiar para convertirse en el servidor del gran rey. Miedosa pasó de ser un cero a la izquierda a convertirse en la figura central, en la protagonista de sus intereses y pensamientos. El tema de Miedosa se oye en todo el valle. Todos estaban muy pendientes de qué pasaba con ella. Los temerosos y toda la parentela estaban enojados porque se había ido y de algún modo tenían que traerla de regreso y robarle el éxito al buen pastor. Hicieron una gran reunión entre todos los parientes y discutieron las formas en las que podían capturarla para traerla de regreso y convertirla en una esclava permanente. Todos acordaron que se debía enviar rápidamente tras ella antes de que subiera más alto, pues mientras más subía, sería imposible alcanzarla. No podían negar que les iba a ser muy difícil, pues estaba bajo la protección del gran pastor. Entonces debían encontrar medios para seducirla y para que fuera ella quien dejara al pastor por su propia voluntad. ¿Pero cómo lo lograrían? Todos estuvieron de acuerdo de enviar a un pariente lejano de la familia que se llamaba Orgullo. Lo estaban enviando porque él era fuerte y poderoso, también era joven y apuesto, y cuando él lo decidía, podía ser muy atractivo. Le dijeron a Orgullo que si no tenía éxito, no tuviera tampoco pena en actuar sin escrúpulos, que ejerciera todos sus poderes para fascinarla y engatusarla, para que Miedosa se alejara del pastor. Sabían que Orgullo no admitía la derrota y que no se daría por vencido hasta que no cumpliera su propósito. Regresar fracasado y sin Miedosa sería la última cosa que Orgullo permitiría. Sin embargo,
al lado de las montañas? Miedosa y sus dos compañeras llevaban solo unos pocos días de viaje y habían hecho un lento pero estable progreso. Una de esas mañanas, cuando regresaban del camino rocoso, vieron a Orgullo que venía dando grandes saltos hacia ellas. Sin duda, Miedosa se sorprendió. Ella no esperaba la aparición de Orgullo, pero no se asustó mucho. Este primo siempre la miró con desprecio y nunca le importó la existencia de ella. Lo primero que tuvo en mente es que ni siquiera se iba a acercar a hablarle, sino que la vería pasar a su lado con su orgullosa mirada, como era costumbre. Orgullo había estado oculto y espiando durante varias horas antes de mostrarse que estaba por ahí. Se dio cuenta que Miedosa viajaba acompañada de dos mujeres fuertes, pero también vio que el pastor no iba con ellas. Entonces se le acercó con mucha seguridad, pero una amabilidad que nunca había tenido con ella, y para sorpresa de Miedosa, la saludó y le dijo: «Prima Miedosa, al fin he logrado alcanzarte. Qué bien encontrarme contigo». «¿Cómo estás, primo Orgullo?», respondió Miedosa. Hubiera sido mejor que no la saludara, mucho menos pararse a hablar con una de sus parientes del Valle de la Humillación. El pastor ya se lo había advertido. Sin embargo, por un momento sintió mucha importancia, pues Orgullo nunca la había tomado en cuenta y eso despertó su curiosidad. Tal vez si se hubiera sido el detestable y horrible malicioso, no se hubiera parado a hablar con él, pero Orgullo era atractivo. Como el camino no era empinado, ella no tenía sus manos apoyadas en las manos de Pena y Congoja. Por eso Orgullo pudo tomarla de la mano con una falsa apariencia de amistad y amabilidad. «Mi querida prima», dijo Orgullo, «debes renunciar a este extraordinario viaje y regresar conmigo al valle. Ya te diste cuenta en la posición que tú te pusiste y del futuro tan temible que te espera. Ese pastor te obligó a comenzar este viaje y él es muy conocido por convencer a sus víctimas indefensas de la misma manera. Si tú insistes en hacer este viaje, vas a comprobar que todas las promesas que te hizo de llevarte a su reino y de que vivieras muy feliz son falsas. Te dejará sola por las partes más feas y desoladas en las montañas y te pondrá en vergüenza para siempre». La pobre Miedosa trató de quitarle la mano, pues empezaba a entender el propósito de que Orgullo la hubiera saludado, y se dio cuenta de que él también odiaba al pastor. Pero mientras luchaba por liberarse, Orgullo la agarraba con más fuerzas. Otra vez Miedosa tuvo que aprender que no debe escuchar al orgullo y que es muy difícil sacarlo fuera de su mundo. Miedosa detestaba las cosas que Orgullo decía, pero como estaba atrapada en las manos de él, sus palabras se escuchaban posibles y verdaderas. Le daba cabida en su corazón Miedosa a las ideas que sugería Orgullo, incluso si el pastor no la hubiera abandonado, porque habría permitido que Pena y Congoja fueran sus compañeras. ¿Permitiría el rey pastor que quedara en vergüenza, aunque fuera por su bien, frente a su parentela? Fue terrible dejar que Orgullo la tomara de la mano y descubrió que de repente sus sugerencias eran demasiado temibles. Miedosa se sentía presionada para regresar a casa. «Regresa, Miedosa, ríndete antes de que sea demasiado tarde. Tú sabes lo que digo y sabes que es verdad. ¿Vale la pena el precio que estás pagando por una simple promesa que es falsa? Tú nunca llegarás a los lugares altos. Esos lugares ni siquiera existen». Casi completamente desfallecida y en contra de su voluntad, Miedosa dejó escapar estas palabras. «Estoy buscando el reino del amor», dijo con timidez. «Ah, con que estás buscando el deseo de tu corazón», dijo Orgullo. «Prima,
Ten un poco de orgullo y pregúntate, siendo tú tan fea y deforme, ni siquiera en el valle de la humillación alguien te ama, ¿verdad? Esa es tu cruda realidad. Entonces, ¿cómo te van a recibir en el reino del amor donde solo se permiten cosas y personas puras, bellas y perfectas? Pregúntate entonces, ¿vas a llegar y vas a encontrar lo que estás buscando? No, prima. Te repito que si tú eres sincera contigo misma, sabes que eso no es posible. Ven, vuelve conmigo antes que sea demasiado tarde. Pobre miedosa, estaba impulsada a regresar, pero en ese momento cuando se encontró en las garras de orgullo, sintió como cada palabra que decía era verdad. Tuvo una visión interna del rostro del pastor y recordó la mirada cuando él le aseguró: prometo que te llevaré a los lugares altos y no serás avergonzada. Entonces, como si no hubiera escuchado de nuevo, se repitió con suavidad, como si volviera a ver a la distancia otra vez ese momento cuando el rey pastor le dijo: he aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella. Tus ojos son como palomas. Antes de que Orgullo se diera cuenta de lo que pasaba en el interior de Miedosa, ella dio un grito desesperado por ayuda y dijo: ven a mí, pastor, ven pronto, no tardes, oh mi señor. Se escuchó un sonido como de piedras que se desprendían. El pastor al instante estaba en el camino y en un segundo llegó junto a ellos. Los miró con un rostro impresionante. El bastón del pastor pasó por encima de sus cabezas y lo dejó caer de un solo golpe. Orgullo soltó la mano que apretaba con tanta fuerza y se marchó camino abajo, resbalándose y tropezándose como cobarde. Mientras se alejaba, desapareció en un instante. Miedosa, dijo el pastor con un tono amable pero firme, ¿por qué permitiste que Orgullo se acercara a ti y te tomara de la mano? Si tus manos hubieran estado sostenidas por las manos de tus ayudantes, esto no hubiera sucedido jamás. Miedosa, inmediatamente le dio sus manos a sus compañeras y ellas las sostuvieron con fuerza, como nunca antes se aferró a ellas. Estaba tan llena de dolor y con tanta pena en ese momento. Esa fue la manera como Miedosa aprendió la primera lección importante de su viaje. Si uno se para a conversar con Orgullo y escucha sus sucias sugerencias y sobre todo si deja que sus garras le tomen la mano, te llenas de una pena que se vuelve inexplicable e insoportable. Y a esto hay que agregarle que la congoja del corazón es muy fuerte. Después de esto, ella cogió con más dolor que nunca. El orgullo le había pisado los pies en el momento que clamó por ayuda y se los dejó más adoloridos y lisiados que antes.